Número 3, entrega de reconocimiento al ciudadano Ángel René Loera Castillo por su desempeño dentro del concurso nacional denominado Reto Ideas Hechas en México 2018. Indica, adelante. Pues sí, ya que está aquí la oportunidad, pues no me gustaría dejar pasar la oportunidad de felicitarlo, de que conocemos, ¿verdad?, el esfuerzo que realizan los pequeños científicos y las personas que los acompañan para poder realizar estos esfuerzos de desarrollo tecnológico y pues simple y sencillamente extender mi felicitación. Nosotros también hemos estado trabajando años enteros en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo de nuevas ideas y sabemos lo difícil y lo complicado que es, sobre todo el recurso, ¿verdad? Entonces yo sí pienso que todo el recurso que se pueda destinar al desarrollo y al sostenimiento del desarrollo tecnológico y de la ciencia en el país, ¿verdad?, en el municipio también, pues puede coadyuvar para que jóvenes como ustedes pues puedan seguir desarrollando sus habilidades científicas y tecnológicas. Muchas gracias. Número 5, análisis, discusión y en su caso autorización para modificar el reglamento orgánico de la Administración Pública del municipio de Juárez, Estado de Chihuahua. Gracias, presidente. Bueno, aquí en este tema a nosotros nos queda todavía una duda, porque en los considerandos del dictamen de la Comisión de Gobernación y Derechos Humanos debe incluirse la motivación y los antecedentes, no solo la fundamentación, ya que, por ejemplo, se desconoce el motivo o la necesidad que existe para justificar el cambio de una unidad a una dirección. No lo vemos con claridad. Y en la fracción quinta del artículo 24, explicar, no sé si alguien nos puede explicar un poco más sobre las atribuciones o por qué de las atribuciones de la Dirección de Derechos Humanos se elimina vigilar el buen funcionamiento. Esto lo comenté en la previa, pero pues la contestación no fue muy clara desde mi punto de vista y me gustaría pues que profundizaran un poquito en esto. Gracias. Hace un momento tuve una intervención y me parece que a lo mejor no fui muy clara en uno de los puntos. A mí me preocupa el artículo 24 que se quiere modificar. El artículo 24 dice, son atribuciones de la Dirección de Derechos Humanos. Yo me refiero a la Dirección de Derechos Humanos, ¿sí? Porque a la Dirección de Derechos Humanos, bueno, inicialmente en el texto original del artículo dice vigilar el buen funcionamiento y coadyuvar. Es decir, es una atribución de la Dirección de Derechos Humanos vigilar y coadyuvar. Y ahora en la reforma le quitan a la Dirección de Derechos Humanos su facultad de vigilar. Ese para mí es exactamente el punto. Dice derechos humanos, yo me refiero a la Dirección de Derechos Humanos. Entonces, es para mí pues esa preocupación, ¿verdad? Gracias. Número 7, autorización para designar a un regidor para que analice y en su caso formalice el o los contratos que se celebren con la persona moral denominada Intermedia de Juárez SADCB. Muchas gracias. Bueno, primero mencionar que es de observar pues que es adecuado que el presidente municipal sea su deseo extraerse de este proceso, ¿no? Sin embargo, creo que el proceso que se está siguiendo en este momento no es el más adecuado. Por eso voy a leer este posicionamiento. Es mi deber como síndica municipal pronunciar que dicha propuesta no cuenta con el fundamento que se requiere por los siguientes motivos. La Contraloría Municipal sustenta su propuesta en el artículo 111, fracción segunda de la Ley de Adquisiciones, el cual menciona que se considera como infracción cometida por las y los servidores públicos mantener conflicto de intereses con proveedores y no excusarse de participar en un proceso de adquisición, haciéndolo del conocimiento oportuno de la persona superior jerárquica
o del órgano de control respectivo, para que dispongan el procedimiento a seguir. En primera instancia, no hay una persona superior jerárquica al presidente municipal y el órgano de control respectivo pues está de debate. En este punto, la Contraloría se asume como el órgano de control interno, sobrepasando lo establecido en el artículo 142 bis de la Constitución del Estado de Chihuahua, que a la letra dice: la figura del síndico tiene a su cargo la vigilancia de la hacienda pública municipal y el control interno municipal, en los términos y con las atribuciones que le confiere la ley. Solicitamos amablemente al ayuntamiento que verifiquen que en ningún ordenamiento legal se establece que la Contraloría es el órgano de control del municipio. El artículo 29, fracción 11ª del Código Municipal establece que es el presidente municipal el que tiene facultades para celebrar a nombre del municipio los contratos, y en ningún momento la ley establece que dicha facultad puede delegarse. Asimismo, dentro de las facultades de los regidores, tampoco se encuentra ninguna que refiera a la acción propuesta. El artículo 86, fracción 1ª de la Ley de Adquisiciones, establece que los entes públicos, en este caso el municipio de Ciudad Juárez, se abstendrán de recibir propuestas o adjudicar contrato alguno con las personas con las que el servidor público que interviene en alguna etapa del proceso tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para su persona, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta en 4º grado, o para terceras personas con las que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, socias o sociedades de las que el servidor público haya formado parte. Coincidimos con las últimas observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, donde se menciona que debido a esta relación de parentesco que existe entre el presidente municipal y los socios de intermedia de Juárez, el municipio debió abstenerse de contratar con dicha empresa, observación que no ha sido solventada. Por ser un acto que se llevaría a cabo en contravención a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, este será nulo, tal y como lo dispone el artículo 18 de dicha ley. Si esto llegara a aprobarse, se estaría incurriendo en un abuso de funciones por ejercer atribuciones que no tienen conferidas, lo cual es considerado como una falta administrativa grave de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, misma que puede recaer en responsabilidades penales y civiles según se determine. Es por todo lo anterior que esta sindicatura exhorta al honorable ayuntamiento a bajar este punto y seguir el cumplimiento de la observación de la Auditoría Superior del Estado y abstenerse de contratar servicios de comunicación con la empresa en comento. Eso es lo que tenemos que decir. Creemos que se cometería un grave error. Es importante, sí, abstenerse de contratar a la empresa en comento. Y eso es lo que yo tenía que comentar. Agradezco se incluya mi intervención en el acta correspondiente. Muy bien, señora síndica. Le agradecemos su participación. Regidor Magdaleno Silva tiene la palabra. Buenas noches nuevamente. Empezaremos por definir el conflicto de intereses desde el punto de vista ético. El doctor en Economía y Ética de la Universidad de Navarra, Antonio Argadoña, dice: es éticamente incorrecto ponerse en una situación en la que pueda surgir un conflicto de intereses. Este se puede definir como una conducta que se desvía de los deberes formales de un cargo público como consecuencia de un beneficio que mira a un interés privado, personal, de la familia próxima o de una camarilla privada. Pueden surgir riesgos de conflicto de intereses en dos niveles. El primero como conflicto de intereses institucionales,
El segundo, como conflicto de interés personal. Solo nos vamos a referir a un conflicto de interés personal, que es una situación en que los intereses privados de una persona, como relaciones profesionales externas o activos financieros personales, interfieren o pueden entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones oficiales. De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, estos no pueden tener relación comercial alguna con quienes se encuentren directamente vinculados, regulados o a quienes supervisen. En la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se establece en el artículo 8, fracción 11 y 14, que el servidor o funcionario no debe intervenir en procedimientos, contrataciones, atención, tramitación, etcétera, que involucre a algún familiar hasta el 4º grado de parentesco, amigo cercano o de negocio, y otorgarles alguna ventaja o beneficio. Es importante aclarar que las relaciones afines son aquellas que se establecen a partir del cónyuge del servidor público, y las consanguíneas son los familiares directos del funcionario. En el mismo artículo de dicha ley se señala que habrá interés en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. Igualmente, y es al que se está sujetando el señor presidente municipal, dice, igualmente en el mismo artículo se establece que todo servidor público deberá de excusarse e intervenir por motivo de su encargo en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos, o por afinidad hasta el 4º grado o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que un servidor público o las personas antes referidas formen o hayan tomado parte. Por lo anterior, y siendo un tanto suspicaces, a lo mejor calificados hasta de exagerados, exagerar las suspicacias, pero como regidores tenemos una función muy específica, que es en cuanto a comportarnos con la mayor honestidad posible. Y no podemos negar que en el caso de que se haga un contrato concretamente con el Canal 44, estaríamos de alguna manera propiciando que fuéramos criticados por la ciudadanía. Yo entiendo que incluso el señor presidente municipal estará dispuesto a hacer contratos no multimillonarios, pero lo que creemos y pensamos que se persigue es una ganancia política, porque no desconocemos que el canal siempre ha estado causando imagen, posicionando al señor presidente ante la sociedad, y todos sabemos que en el 2021 habrá elecciones. Sería una desventaja para quienes tengan deseo de participar, y eso sería muy lamentable que nosotros fuéramos partes de ello. Por eso es de que yo apoyo la propuesta de la síndica en el sentido de que se baje a comisiones, que se haga un análisis más serio y después se vuelva a discutir en una sesión de cabildo. Señor regidor, se le han terminado sus 5 minutos. Me reservo mi segunda intervención. Gracias. Con la facultad que me otorga el artículo 92 del Reglamento Interior, solicito al Contralor haga uso de la palabra con el fin de que aclare la situación en particular. Buenas tardes a todo este H cuerpo
edilicio, al señor secretario, síndica. Mire, comentarles que aquí el conflicto de interés existe. Tan es así que el presidente está o solicitó en su oportunidad la excusa. El conflicto de interés no se quita de ninguna manera. Lo que hace el presidente por ministerio de ley es solicitar al órgano de control que un servidor encabeza la excusa para participar en cualquier procedimiento, en cualquier etapa que finalmente un servidor pues la declaró legal la excusa. ¿Por qué? Una excusa lo que pretende es garantizar la imparcialidad en los procedimientos, ¿sí? Entonces, por ello, en la resolución que dicté, le damos vista de dicha resolución al Comité de Adquisiciones para que tenga conocimiento de la misma y hago hincapié en el sentido de que deberá actuar con plena libertad de criterio. Lo mismo sería para ustedes, regidores, o para aquel regidor que en su caso ustedes llegasen a aprobar. El punto de acuerdo que se pone a consideración de ustedes no es vinculatorio, tan es así que del mismo se desprende que es para el efecto de que analice y en su caso formalice, ¿sí? Entonces, la decisión que llegaran a tomar de ser favorable, pues insisto, no es garantía de que se tenga que suscribir dicho contrato, ¿verdad? Porque finalmente es la última etapa, toda vez que la primera sería que el Comité de Adquisiciones pues haga lo propio y en su momento dado pues falle a favor de la empresa que se ha venido citando. Es cuanto, señor presidente de la sesión. Gracias, señor Contralor. Regidora Beltrán. Gracias, señor presidente de la sesión. En primer término, debo reconocer al presidente municipal por admitir finalmente que existe y tiene un conflicto de intereses que le impide contratar publicidad con recursos de este municipio a la empresa que es propiedad de su familia y de la cual formó parte, error que en el que había incurrido en el pasado. En segundo término, debo decir que el proyecto planteado es inatendible en sus términos. Me explico. Conforme lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se consideran como infracciones cometidas por las y los servidores públicos, entre otras, la que especifica en su fracción segunda, que paso a leer textualmente. Mantener conflicto de intereses con proveedores y no excusarse de participar en un proceso de adquisición, haciéndolo del conocimiento oportuno de la persona superior jerárquica o del órgano de control respectivo para que dispongan del procedimiento a seguir. De la adecuada lectura del texto legal se desprende que la o el servidor público comete una infracción y por lo tanto se hace acreedor a una sanción, si teniendo un conflicto de intereses no se excusa de participar en el proceso de adquisición. El acuerdo que se nos pide aprobar pretende única y exclusivamente que sea un miembro de este cuerpo edilicio quien firme en lugar del alcalde el contrato con la empresa propiedad de su familia, sirviendo cual si fuera un testaferro. Sí, un testaferro, porque aunque fuera un miembro de este cuerpo colegiado quien suscribe el documento, para ese momento la decisión ya habrá sido tomada. A mayor abundamiento, debo decir que un contrato es precisamente un acuerdo de voluntades. Dos partes comparecen a un acto jurídico y manifiestan su voluntad de celebrarlo, precisando sus términos en un documento. En el caso que se nos plantea, el municipio, ente público que conforme al código que lo rige es representado por el alcalde, ya expresó su voluntad de contratar con la empresa que es propiedad de la familia del mismo. Incluso ya plasmó en un documento los términos precisos en que desea llevar dicha relación contractual.
el hecho jurídico ya existe. Incluso las pautas a las que el mismo se refiere se encuentran en este momento en transmisión. Y lo único que se pide es el requisito de la formalización, pretendiendo no dejar rastro documental del conflicto de intereses existente. Conforme a lo dispuesto en la fracción que he leído, la o el servidor público que tenga un conflicto de interés debe excusarse de intervenir en el proceso de adquisición, no solo abstenerse de firmar el documento que lo consigna. Conforme también a lo dispuesto en dicha fracción, es el órgano de control, control del ente quien debe disponer del procedimiento a seguir. En este caso, es el Contralor Municipal y quien debe decidir la manera de evitar el conflicto de intereses. Él mismo debe garantizar que no termine influyendo en el resultado de un proceso de adquisición. Esa responsabilidad le corresponde por ley a él, y si él considera que con utilizar un prestanombres para formalizar el acto jurídico basta, esa es su responsabilidad, pero no debe lavarse las manos usando a este cuerpo colegiado. Por otro lado, si la auténtica intención de la autoridad municipal es evitar el conflicto de intereses, lo correcto es que todo el proceso de adquisición de publicidad se lleve a cabo por un ente que realmente garantice la transparencia y la imparcialidad. ¿Por qué se propone sustituir al alcalde solo para la firma con el contrato de la empresa de su familia? Esa relación que lo coloca en el conflicto de intereses que confiesa, ¿no influye igual para negar un contrato de otro medio de comunicación o para asignarle un monto inferior? Por lo tanto, lo correcto sería declarar nulo el proceso de adquisición de publicidad llevado a cabo por servidores públicos que han sido nombrados y dependen jerárquicamente del alcalde, y que el Contralor cumpla con su obligación de establecer un procedimiento distinto que efectivamente garantice la imparcialidad en la asignación del gasto autorizado en el presupuesto para tal efecto. Insisto, no solo la revisión y formalización del contrato. Es por ello que me opongo a que este acuerdo sea aprobado y que se responsabilice a un miembro de este ayuntamiento de formalizar el acto jurídico que ya ha sido convenido con la empresa en cuestión, pues lo llevaría a asumir una responsabilidad que no le corresponde. Es cuanto. Gracias, regidora. Permítame, síndica. Regidora Bonilla. Segundo la propuesta de la regidora Amparo. Al igual que lo que ha propuesto la señora síndica, apoyado por el profesor Magdaleno. En concreto, ¿qué es lo que usted propone? Que se baje ese punto, que se baje, o sea, me opongo a una votación en estos momentos. Señora síndica. No, la señora síndica, a ver, sí, primero usted y luego el regidor. Bueno, yo creo que aquí hay un problema en el artículo 100, bueno, no es un problema, sino que dice claramente el artículo 111, fracción segunda, ¿verdad?, que se refiere al órgano de control respectivo. Y a mí me gustaría, pues, en algún momento, pues, estar conscientes de lo que dice el artículo 142 bis de la Constitución del Estado de Chihuahua, que lo vuelvo a repetir: la figura del síndico tiene a su cargo la vigilancia de la hacienda pública municipal y el control interno municipal en los términos y con las atribuciones que la ley le confiere. Entonces, a mí me parece que pues desde el inicio hay una interpretación desde mi punto de vista incorrecto, y que el proceso pues no es el adecuado, ¿no? Por lo tanto, pues sí, efectivamente nosotros estábamos proponiendo pues bajar el punto para un análisis posterior, y eso es lo que estaban secundando. Gracias. ¿Es cuánto? Ok, gracias. Regidor Ávila Cook. Gracias, presidente de la sesión, compañeros, compañeras del Cabildo. Primero que nada, quiero darle un aplauso a todos aquellos que han dado una
cátedra de qué es una cuestión que tiene que ver con el conflicto de intereses. Claro, hay conflicto de intereses, por eso es que el presidente se ha excusado, ¿no? Eso es obvio. Entonces, venir a decirnos qué es el conflicto de intereses, pues está muy claro. Me parece que quienes han dicho que debe de excusarse en todo el proceso, tienen una absoluta ignorancia de cómo se hace el proceso de adquisiciones en el municipio, donde quien lo hace es el comité. Hay un comité de adquisiciones y son los que deciden a quién darle contratos, obras, etcétera, etcétera, dentro del municipio. No es el presidente municipal, es el comité de adquisiciones. Segundo, citar un documento de la Auditoría Superior del Estado, pues eso es un asunto de la administración pasada. Ahorita estamos discutiendo en este momento única y exclusivamente la elección de un regidor que supliría al presidente para en el proceso final, de manera libre, como dijo alguien por ahí, con honestidad, supervisar y firmar ese contrato. Poder adelantar que es un testaferro, que es un corrupto, que lo vaya a hacer, porque básicamente lo que están acusando a esa persona sin ningún fundamento absolutamente, y me parece que es una falta de respeto hacia los propios compañeros de este cabildo. Entonces, lo que tengo yo que decir es de que lo que vamos a aprobar en este momento es la elección de un regidor que no depende del presidente, es decir, los regidores no dependemos del presidente, no somos empleados del presidente, y que además la misma ley dice que en ausencia del presidente, aquí lo hemos vivido en este momento, el presidente no está en este momento, quien lo suple es un regidor y por lo tanto el regidor lo puede hacer, y esto ha sido la recomendación del órgano de control respectivo hacia quien se hizo llegar la excusa por conflicto de intereses. Es cuanto. Gracias, señor regidor. Profesor. Me parece que hemos discutido mucho sobre un asunto que nos aleja más de la realidad de lo que estamos. El proyecto que se presenta es para autorizar el nombramiento de un regidor que tomaría la responsabilidad del presidente por haber aceptado que hay conflicto de intereses en un asunto. Los argumentos, unos los manejan a favor, otros en contra. Yo ya me perdí cuando dicen, es que este argumento dice que no debe. Y luego repite y sigue hablando el compañero y dice, ¿por qué no lo bajamos a comisión? Pues si ya lo está calificando desde antes de pasarlo a la comisión, pues mejor pida que se cancele el asunto. Pero bueno, la interpretación que le demos cada uno de nosotros a algunos reglamentos, a algunas leyes, no nos da la verdad absoluta. Y algunos compañeros ya dijeron, esta es la realidad de lo que yo interpreto. Bueno, es lo que interpreta usted. Habríamos de asesorarnos mejor, acercarnos a los que son abogados y que nos ilustren en la cuestión de las leyes, porque la ley no debe de estar a la interpretación de cada quien. Es tajante y es clara. Y decía alguna de las compañeras, es que el presidente cae en el supuesto de conflicto de intereses. Ya lo dijo el compañero regidor Ávila Cook, y ya lo dijeron varios. Está aceptando que hay un conflicto de intereses. Y no por eso debemos de castigar a una empresa que quiera tener un contrato con el municipio porque hay un conflicto de intereses. La misma ley, ustedes ya nos ilustraron, que dice que cuando haya un conflicto de intereses habrá que excusarse o pedir la dispensa de participar. Pues ya no va a participar. Yo pediría, señor presidente, pues de que el asunto, si usted lo considera bastante discutido, pues se ponga a votación, porque al final de cuentas no estamos hablando sobre la interpretación de la ley,
sino de la responsabilidad que tenemos para nombrar a un compañero para determinada función en específico. Ahorita lo acabamos de hacer, votamos por unanimidad para que el compañero Seáñez nos representara o representara al presidente y llevara a cabo la sesión en el punto específico. Igualmente para este asunto, pedirles que se ponga a votación si consideran que está suficientemente discutido. Gracias, señor regidor. Rosario, por favor, señora regidora. Iba en ese sentido, señor presidente de la sesión, a solicitar que ya está suficientemente tratado el tema, ya que nosotros como ayuntamiento somos la máxima autoridad del municipio, aún por encima del presidente, pero como ayuntamiento en pleno no podemos materializarnos colectivamente. Por eso es la necesidad de que nosotros nombremos a un regidor que sea en nombre de él el que en este asunto en específico se ha designado para signar los contratos, la revisión y el análisis y firmar dichos contratos. Es por ende, señor presidente de la sesión, que le pido que lo someta a votación. Es cuanto. Gracias, señora regidora. Señor presidente. Bueno, señor regidor. Antes de que someta a votación, me gustaría hacer uso de las facultades que me confiere el reglamento interior del ayuntamiento. Le agradezco. Solamente para comentar, bueno, pues ya escuché a todos mis compañeros, todos nos hacen, como bien lo comentaban también anteriormente los regidores, pues parece que todos somos expertos el día de hoy en responsabilidades administrativas y contratación de servicios desde la previa. Y bueno, pues como no me quise quedar en una plática de tinterillos, como abogado me puse pues, a hacer la tarea y efectivamente, bueno, pues ya los compañeros hicieron uso de la palabra y hicieron referencia tanto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la fracción sexta, artículo 3º, donde se define lo que es un conflicto de intereses. También, bueno, los artículos 58, 59, donde determinan lo que es la actuación bajo conflicto de interés. Después hacen referencia al marco normativo estatal y, bueno, pues refieren a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en específico la fracción segunda del artículo 111. Y así, bueno, pues los hemos escuchado a todos. Yo lo que hice, bueno, fue que además de revisar el marco normativo tanto federal y estatal, haciendo un ejercicio de derecho comparado, pues me fui a ver qué dice la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Y en este caso, bueno, pues encontré que la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses tiene una guía para prevenir la actuación bajo conflicto de intereses. Y esta misma, bueno, pues nos dice algo puntual, que la existencia de un conflicto de intereses no es ilegal en sí misma, ¿sí? Lo que se haga al respecto de este conflicto de interés o se deje de hacer es lo que puede derivar en algo ilegal o en alguna responsabilidad administrativa. Que quede claro, el presentarse el conflicto de interés puede ser negativo o hasta positivo en algunos casos, pero el conflicto de interés no es el problema. Aquí hay que ver el espectro más amplio y procesal. Estamos iniciando, bueno, pues una aprobación para que un regidor pueda cumplir ciertas funciones establecidas en la legislación en esta materia. Entonces, la existencia de un conflicto de interés nos puede derivar, sí, en algo ilegal o en alguna responsabilidad administrativa, y en esto sí me gustaría, aunque no se encuentre presente el alcalde, sin faltarle al respeto al señor presidente de la actual sesión, y también, bueno, pues el comentar que estas posibles responsabilidades pueden generarse abuso de funciones, tráfico de influencias, contratación indebida, enriquecimiento oculto y ocultamiento de conflictos de interés
o derivar en actos de corrupción. Sin embargo, bueno, pues aquí con la excusa del presidente, a mí me gustaría hacer referencia al artículo 7º de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y solicitarle tanto al regidor que fuese electo y al alcalde Armando Cava, que sabemos perfectamente, bueno, pues de quién es el Canal 44, me gustaría que ambas figuras aplicaran lo establecido en el artículo 7º de la ley en comento, que nos dice que los servidores públicos deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia para el servicio público. Y en específico solicitarles que en todas las actividades posteriores a esta sesión se acoten a lo establecido en la fracción segunda, tercera y octava del mismo numeral, que a la letra dicen: conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la Señor regidor, población. se le acaban de terminar sus 5 minutos de participación. ¿Gusta Y seguir? solamente para cerrar, el corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido. Muchas gracias, señor presidente de la sesión. Gracias, señor regidor. Tiene usted la palabra, señora regidora. Muchas gracias, señor presidente de la sesión. Señor secretario, antes de iniciar quisiera pedirle que si llegara a ser más extensiva mi participación, me permitiera continuar haciendo uso de mi segunda participación para evitar interrupción, por favor. Muchas gracias y buenas noches a todos. He escuchado con atención sus posturas y sus posicionamientos. Una servidora como representante de la ciudadanía que soy, siento la responsabilidad de dejar de lado las pugnas políticas y hacer un análisis objetivo y también con un sustento jurídico. Una de las bondades de la carrera como abogada es que me ha permitido ejercer tanto fuera de la administración como en este caso ahora dentro de la administración, lo que me ha permitido, considero, una perspectiva un poco más amplia. Y es por ello que quiero hacer las siguientes precisiones. En los posicionamientos que se han hecho por la síndica y por algunos de mis compañeros, se han limitado a la literalidad de los preceptos jurídicos, pero no se ha hecho considero yo, una debida interpretación del sentido de la norma. Partiendo de la base que el tema que nos ocupa se genera por la excusa presentada por el señor presidente para participar en cada una de las partes del procedimiento de contratación respecto a la moral intermedia de Juárez S.A.D.C.B. La figura de excusa está contemplada en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua en su artículo 23, en el que señala que todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, tiene la obligación, entre otras, de excusarse de intervenir en cualquier forma en asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios. Antes de emitir una postura, considero muy importante que se definan y que se comprendan los conceptos y el entendimiento de cada uno de esos conceptos. Empecemos por entender qué es la excusa, por qué existe esa figura, para qué fue creada. Esto es un tema de imparcialidad, compañeros. Tiene como finalidad apartarle del conocimiento de un asunto en el que tiene conflicto de interés para preservar esa imparcialidad, para evitar que pueda influir de alguna forma la superioridad jerárquica que pudiera tener el alcalde ante aquellos funcionarios que pudieran participar en el proceso de la contratación o en el proceso de adquisición. Por esa razón se prevé la excusa. Se citó la ley de adquisiciones respecto al precepto que establece que los entes públicos se abstendrán de recibir propuestas o adjudicar contratos cuando, y luego menciona algunos supuestos,
y menciona entre ellos se tenga interés personal, familiar o de negocios. Debemos entender, y esto también es muy importante, qué o quién es el ente público y que nos quede claro que el señor alcalde no es el ente público. El ente público es el municipio. ¿Y quién es el órgano máximo del gobierno del municipio? Pues somos nosotros, es el ayuntamiento. Lo establece tanto el Código Municipal como el Reglamento Interior. Otra precisión que es importante resaltar es a quién corresponde en este caso ser el órgano de control, porque se han expresado algunas dudas al respecto de que si inclusive se ha mencionado que pudiera ser la sindicatura o que si se duda si corresponde a la Contraloría. Para disipar esa duda, nuestro reglamento orgánico señala dentro de las atribuciones de la Contraloría Municipal establecer y ejecutar las medidas de control y vigilancia administrativa, lo dice el artículo 71. Mientras que el contenido del artículo 142 bis, que ha citado la señora síndica, otorga a la sindicatura la vigilancia de la hacienda pública municipal y el control interno en los términos y con las atribuciones que le confiere la ley. Al referir la ley se refiere a los preceptos en los que se especifican y se detallan las facultades de la sindicatura, que lo encontramos en el Código Municipal y en el Reglamento Interior. Estas facultades y atribuciones de la sindicatura limitan su actuación al tema de la vigilancia del patrimonio municipal, lo que no encuadra su participación para cualquier otro tema. Además, es menester dejar claro que la sindicatura como institución no puede incidir en la operación de los órganos de la administración pública municipal. Por ejemplo, no tiene facultades para realizar auditorías administrativas. Su competencia se limita a las auditorías de la cuenta pública y del patrimonio municipal. Es por esa simple y sencilla razón que no puede ser el órgano de control más que la Contraloría. Si ya nos quedó claro qué es la excusa y por qué debe excusarse el alcalde, quién es el ente público y quién es el órgano de control, entonces, si hay un procedimiento de adquisición de un bien o una contratación de un servicio, por nuestra parte, tenemos la responsabilidad de ser imparciales y vigilar que se contrate a quien, además de que cumplan con los requisitos de forma y todo lo que se establezca para tal efecto, ofrezca el mejor servicio o producto al menor precio posible, para garantizar así el buen uso de los recursos públicos, sin hacer prejuicios personales o políticos. No tenemos duda en cuanto a que exista conflicto de intereses y que deba excusarse de participar en el proceso de adquisición o contratación y hacerlo del conocimiento oportuno de la persona superior jerárquica o del órgano de control respectivo. Con fundamento en lo que establece el Código Municipal, el ayuntamiento, como órgano deliberante, tenemos la facultad de resolver los asuntos de su competencia de manera colegiada, como se está proponiendo. Ahora bien, si el órgano máximo es el ayuntamiento, es a nosotros a quien nos corresponde proteger ese ente público en el caso de excepción, como es la excusa que nos ocupa. Estoy consciente de que el tema se presta para polemizar y exponerlo con tintes políticos, pero si lo analizamos objetivamente y sobre todo los elementos jurídicos en que se sustenta, no encuentro razón fundada para negar la aprobación del acuerdo que hoy se somete a nuestra consideración. Si estuviera prohibido o no fuera posible contratar a esta empresa que se ha hecho referencia, que tengo entendido tiene más de 30 años que ha sido contratada por el municipio, no existiría entonces la figura de la excusa, independientemente de la percepción ética o no de realizar la contratación que cada quien particularmente pudiéramos tener. Pero puntualizo que la contratación o no de esta empresa no es lo que estamos discutiendo. Les pido no distraernos del contenido del acuerdo y podamos someter a consideración, a votación, el aprobar la designación de un regidor del honorable ayuntamiento para que analice y en su caso formalice los contratos, tal como dice el acuerdo que ya ha sido leído. Gracias, es cuanto. Gracias, señora regidora.
Adelante, señora síndica. Bueno, nada más a mí sí me gustaría, porque pues no se puede quedar esto así en el aire, ¿no? Creo que me están quitando facultades que me da la ley y que lo debo reafirmar aquí porque estamos en vivo y nos están escuchando los ciudadanos. La sindicatura tiene todas las facultades para realizar auditorías administrativas, auditorías jurídicas y contables, auditorías financieras y contables, auditorías de obra pública y auditorías jurídicas, ¿no? Entonces, claro que tenemos esas atribuciones, quería yo volverlo a reafirmar, está en la ley, lo podemos volver a mencionar en cualquier momento, pero no me puedo quedar con esta Señor presidente definición, de la sesión, ¿no? yo creo Gracias. que el punto de discusión no es las facultades de la Gracias, y de no la me gusta que me vuelva a interrumpir de nuevo, Pero señor lamento Cook. mucho, Señor tengo Cook, la- tenga usted A ver, el señor respeto regidor, que yo por le he favor, tenido todo el guardar tiempo. compostura. Sí. A ver, yo solamente estoy recurriendo a un asunto que dice Moción el de reglamento. orden, señor presidente de la sesión. Y el Señor reglamento regidor. dice que Palabra. cuando el tema no se está tocando, Señor presidente Señor de la regidor. sesión. interrumpir. Le guardo, por favor, le pido que guarde silencio, por favor. Continúe. Ya terminó. Perfecto. Bueno, aquí vamos, señores regidores, a someter la consideración de que nos hizo el regidor Magdaleno de bajar el punto. Se somete a votación. Quien esté a favor, que se baje el punto, favor de manifestarlo. Tenemos 4 votos a favor. Y Perdón, y los que estén en contra, favor de manifestarlo. Diez- 16 votos en contra. Por lo tanto, no se baja el punto. Número 9, autorización de un cambio de uso de suelo de una zonificación secundaria y un cambio de trayectoria de una vialidad primaria a un predio con superficie de 20.515.26 metros cuadrados, ubicado en el eje vial Juan Gabriel 5830 de la colonia Pancho Villa, a favor del ciudadano José Ángel Hernández Ogaz. Bueno, yo nada más es una breve, o sea, tengo una breve duda o una duda, ¿verdad? En la previa, por la información visual que se expuso en relación al cambio de trayectoria de una vía, a mí no me queda muy claro que el cambio de trayectoria en la información visual se veía que pasaba finalmente hacia arriba, se subía la trayectoria, el cambio de trayectoria y pasaba por un área en donde había construcciones consolidadas, casas habitación de particulares, etcétera. No sé si nos puedan explicar un poquito más sobre el cambio de vía, el cambio de trayectoria y por qué es que se observaba en la información visual que pasaba por casas habitación, o si es un error, no sé. Gracias.